Bienvenidos una vez más. Estamos en el tema 2 de esta unidad. Vamos a estudiar el derecho incaico. Como recuerdas, hemos visto anteriormente el derecho preinca y hemos llegado a la conclusión de que el derecho preincaico tenía muchos elementos muy importantes y muy interesantes referidos con la oralidad, la costumbre y la espontaneidad de solucionar los problemas sociales en el mismo momento donde se presente. También habíamos reconocido, en base a los historiadores, antropólogos y a los cronistas, y también los arqueólogos, de que los preincas tuvieron grandes culturas y grandes civilizaciones, y que eso no es posible si es que no existe una organización social que definitivamente estaba normada y legislada por alguna clase de ley que hacía posible esta convivencia y esta distribución del poder. Para el día de hoy, nosotros debemos entender que los preincas fueron la base en el cual se constituyó el imperio incaico en lo que respecta al derecho. Quiero invitarlos entonces a ver conmigo la primera diapositiva relacionado con el derecho inca. Dicen los historiadores que el nacimiento del derecho civil se inició con la existencia de una cohesión social que inicialmente dependía del parentesco y de la religión. Esos eran los lazos más sólidos que ligaban a los habitantes del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, por lo que es posible presumir que para preservar dichos lazos a través del tiempo eran muchas las normas del derecho que existían y que se respetaban durante el incanato. Pero a pesar de ello, quizá por seguir estrictamente una metodología profesional, algunos especialistas en el estudio de la evolución del derecho no lo consideran así, debido a que la falta de escritura no ha dejado evidencias concretas sobre las leyes a través de las cuales los incas manejaban su poderoso imperio. Sin embargo, la organización y las diversas costumbres que rigieron durante el incanato existían ya en las culturas preincaicas, como hemos visto en el tema anterior, y fueron incorporadas progresivamente a la vida de los grandes incas, cuando estos fueron conquistando diversos territorios. La cultura incaica, dicen los historiadores, perteneció junto a la de los aztecas y a los mayas a la tercera etapa de la humanidad, es decir, aquella en la cual ya el hombre dominaba la naturaleza y hacía uso de ella. En época de su mayor esplendor, el imperio incaico llegó a ser un estado inmenso, pues abarcaba muchos de los países que hoy día pueblan América Latina. Para ser más exactos, los territorios que ocupaba el Tahuantinsuyo eran los que hoy pertenecen al Perú, a Argentina, a Bolivia, a Colombia, a Chile y a Ecuador, donde había incluso grandes núcleos de población con variados grados de cultura originarios de las regiones. Antes de ser conquistados por los incas, estos grupos humanos que habitaban esos territorios tenían sus costumbres establecidas, las mismas que constituían un conjunto de normas que algunos historiadores consideran era ya una especie de derecho local, al cual fue superpuesto el que traían los conquistadores incas. Sin embargo, muchas de las más antiguas de esas costumbres perduraron a través del tiempo y de la superposición de normas, pues una de las reglas de las autoridades incas eran que los pueblos que se incorporaban al imperio conservaran sus costumbres si éstas no estaban en abierta contradicción con las ya existentes a nivel del emperador, en el cada vez más creciente reino del Tahuantinsuyo. Cieza de León, uno de los cronistas del siglo XVI, estuvo asombrado del sistema de leyes y castigos existentes en el imperio incaico a la llegada de los españoles. Escribió él en una de sus crónicas lo siguiente. Vamos a ver la diapositiva con esa crónica. De tal manera, dice, entendían los incas el proveer justicia que ninguno osaba hacer desaguisado ni hurto. Tanto la administración del imperio como la vida familiar, el culto religioso y el aspecto laboral y tributario estaban sujetos entonces a las reglas muy estrictas cuyo cumplimiento estaba encomendado a diversas autoridades. Eran tan estrictas sus leyes no escritas que quienes debiendo hacerlo no castigaban al que había cometido un delito, pues eran considerados tan culpables como el infractor y recibían el mismo castigo que él. Obviamente, el imperio incaico estaba basando su autoridad en la figura del emperador, de origen divino, hijo mismo del dios Inti o del dios Huiracocha. El Inca estaba al frente del estado del imperio y gobernaba con sus dictados y sus mandatos lo que constituía el orden legal del imperio. Si bien es cierto, no existe escritura que pueda acreditar la existencia de una legislación y normatividad
codificada, sí existe la prueba irrefutable de un orden social preestablecido, de una distribución de la riqueza y de una distribución también de las obligaciones y responsabilidades. En el Imperio Inca nosotros podemos encontrar una de las expresiones más importantes de orden social sin escritura. No contando con escritura los incas, en realidad pareciera que la costumbre y la transmisión oral constituía la fuerza de su imperio y la fuerza del jus puniendi, jus imperium, del propio gobernante, es decir, del Inca. Voy a mostrarles a continuación otra diapositiva. Bien, antes de desarrollar ese tema de las clases sociales, quiero decirles algo. En todo sistema de gobierno, en todo sistema de imperio o estado antiguo moderno, existen siempre lo que se llaman las clases sociales. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, tanto en la parte de introducción al derecho como en la historia general. Tanto los germanos como los romanos, los visigodos y aquellas culturas pre-incas, y así como en la Edad Media y Edad Moderna, siempre ha existido este sistema de clases. El imperio incaico no era ajeno a esta realidad. Siempre aquellos que se hacían del poder tenían que dominar a los inferiores, que no constituían ni compartían el poder, pero esto a su vez le daba una tremenda responsabilidad y una gran obligación. Era entonces el emperador inca quien definitivamente estaba al tanto de esta obligación y de esta imposición de su investidura y de su rango. Es por eso que él era reconocido como un padre, como un protector, como alguien aquel que decidía los destinos de todos los pobladores del imperio y también de sus súbditos. Siendo esto así, el sistema de clase entonces tenía que reflejar una realidad. Vamos a leer la diapositiva y a desarrollar el tema. La población de los incas estaba dividida en clases, tanto por el grupo social en el cual nacían las personas, como por el trabajo que desempeñaban o por los méritos que habían alcanzado en las guerras. Esto influía en la administración de justicia, pues los miembros de la nobleza, o bueno, también los guerreros, eran parte de ella, no de nacimiento, sino adquirida, tenían un tratamiento especial que diferenciaba del tratamiento de los demás súbditos o de aquellas autoridades de los pueblos conquistados. Así, mientras la monogamia era un mandato para el pueblo, no lo era para las clases superiores, que inclusive recibían a las agyas. Podemos tener aquí una imagen que ustedes puedan apreciar en donde de alguna forma están descritas las principales clases sociales. Las agyas, que solamente podían ser otorgadas a miembros de la nobleza, eran mujeres escogidas como un regalo por sus hazañas, principalmente hazañas guerreras. También en las penas impuestas a los infractores en los procesos judiciales había algunas diferencias. Por ejemplo, la pena que se practicaba era la más estricta, la pena de muerte. Era en el pueblo la hoguera o el despeñamiento, muertes muy crueles. Para los nobles o los guerreros era la decapitación. Y mientras los ajusticiamientos de la nobleza se realizaban en privado, los del pueblo se hacían en público como un escarmiento para los demás. En la imagen que nosotros podemos ver, nosotros encontramos a diferentes clases sociales que van desde aquellos que protegían los quipus, conocidos como quipucamayocs, hasta las órdenes sacerdotales y hasta aquellos que de alguna manera pertenecían a las clases inferiores. Como ya dijimos entonces, la administración social o la diferencia social en el imperio era definitivamente clara y en muchos de los casos bastante abismal. Los pueblos que eran conquistados eran sometidos y tenían que, de alguna manera, sobrevivir a dos jurisdicciones. Una aquella establecida por los rudimentos de su propia comarca, de su propia costumbre y tradición, y aquella que era importada de los incas, siempre y cuando las primeras no se opusieran al ordenamiento legal inca. Respecto a lo que son infracciones, ya habíamos dicho que los nobles eran castigados en secreto y el pueblo era castigado de forma pública. A continuación les quiero mostrar una diapositiva en la cual podemos ver una ejecución de una mujer adúltera. Este diagrama fue escrito por Guamán Poma de Ayala, fue dibujado por este gran cronista, y en el cual podemos ver cómo una mujer adúltera es apedreada y ajusticiada por el propio pueblo. La túnica que contienen aquellos que apedrean
no tiene pues ningún rango, ninguna investidura que muestre que este ejecutor, ¿no?, de la pena sea pues alguna autoridad. La pequeña mascapacha que tiene en su frente, eso sí sugiere alguna clase de delegación o autoridad delegada. El aperamiento de esta mujer adúltera, por ejemplo, se nota que es en público. La imagen nos sugiere la asistencia, ¿no?, a esa ejecución de pena de gran parte del pueblo. Las mujeres, más que otros súbditos del imperio, eran, de acuerdo a las normas existentes, propiedad del Inca. Bueno, no quisiéramos que ninguna colega abogada que sea mujer que existiera en aquel tiempo hubiera permitido esto. Pero no solamente que todas las mujeres eran propiedad del Inca, sino que ella elegía a la más bella para destinarla a ser su coya o esposa del Inca. Los miembros de la nobleza, o ñustas, mujeres nobles, mujeres hijas de grandes miembros de la nobleza inca, eran destinadas, en gran cantidad de ellas, al culto al dios Sol, ya fuera en el cuidado de los sacerdotes o cuidando también los templos o en centros de peregrinación, como para ser ofrecidas a los dioses en ritos que en algunos lugares consistían en sacrificios humanos. Es decir, el ordenamiento social en el imperio era notablemente claro y existían clases sociales que definitivamente estaban separadas una de la otra, cada una con privilegios y cada una con obligaciones que la otra no poseía. Otra institución que los incas defendían y tenían muy presente era el tema de la familia. A continuación quiero presentarles una pequeña diapositiva donde vemos al Inca rodeado de los principales miembros de su panaca. Bueno, para los incas la familia era un grupo social muy respetado en el incanato. Al pueblo se le exigía la monogamia, pero el Inca y los miembros de la nobleza podían tener todas las concubinas que ellos quisieran. Pero dentro de esta imagen de poligamia, ellos tenían también presente que la familia como tal era la célula importante del imperio. Es así que algunos delitos como el infanticidio y el aborto eran igualmente penados con la muerte. La endogamia, o sea, la elección del cónyuge dentro del mismo grupo social y geográfico, era una condición para los contrayentes, como lo era la edad en que se debía contraer el matrimonio. El adulterio, como ya mencionamos, era castigado con la muerte. Si el cónyuge traicionado perdonaba al que estaba en falta, entonces no era justiciado. Sin embargo, los incas establecían una pena menor que consistía en el azote, o también lo cambiaban de un trabajo privilegiado a un trabajo menos privilegiado. De todas maneras, el adúltero recibía, o la adúltera, ¿no?, recibía un castigo que definitivamente tenía que dejar una huella para que eso no vuelva a ocurrir, y para eso se usaba el movimiento en la escala social. Lo mismo ocurría con los violadores, quienes si contraían matrimonio con la víctima, con el consentimiento de ésta, tampoco pues eran castigados, pero de todas maneras sufrían alguna forma de represión, como los que hemos mencionado. Especial importancia tenía el cuidado de la niñez, y así quiero detenerme un momento a explicarles algo. En todas las sociedades siempre se ha dado la discriminación a mujeres y a niños. En principio porque de alguna manera en las sociedades primitivas el niño representaba la parte débil y más vulnerable de la sociedad. Los incas comprendieron que esa vulnerabilidad en realidad no tenía que relacionarse con discriminarlo, sino todo el contrario, tenía que ser incluido en todas las actividades que el imperio realizaba y los mayores realizaban. Es así que el imperio incaico cuidaba fiscalmente a la niñez. Por eso, como ya dijimos, el infanticidio y el aborto eran penados inclusive con la muerte. La figura del niño, en todo caso, coge una primordial importancia dentro de la cosmovisión del imperio inca y de su legislación. En estos casos, incluso la complicidad era tan castigada como la autoría del delito. Es decir, el cómplice primario era tan castigado como lo era el autor del delito. Y dígame si no es así también el día de hoy, en nuestra legislación penal actual, donde el autor tiene la misma pena que el coautor y la misma pena que el cómplice primario, también denominado cómplice necesario. Entonces, como tú puedes ver, había una concepción clara, una visión clara de ciertas figuras procesales y ciertas figuras de responsabilidad penal. Hay otra institución también, y voy a mostrarte una diapositiva a continuación, que se refiere a otra institución protegida por la legislación de aquel tiempo. El trabajo. El trabajo es una institución que hoy en día es muy protegida por todos los sistemas occidentales. En el imperio de los incas el trabajo era obligatorio.
era planificado y era autárquico, es decir, estaba ligado al tributo, al que también estaban sometidos todos los ciudadanos que tenían 25 y 50 años de edad. Las mujeres, los sacerdotes y los altos funcionarios del imperio no estaban sometidos a este trabajo obligatorio y en consecuencia ellos no tributaban. Los sacerdotes y las autoridades en realidad no tributaban porque su misión era otra y no estaba circunscrita al mundo material. Los sacerdotes eran quienes presidían los rituales religiosos, eran también los consejeros del Inca y de los nobles, y la misión de las autoridades era supervisar el trabajo de los demás o dirigir los ejércitos hacia las guerras del imperio. Tampoco trabajaban y por lo tanto pues no tributaban los cojos ni los mancos, pero sí lo hacían los sordos y los mudos. ¿Qué le parece a usted esta forma de proteger a aquellos menos favorecidos? Sin embargo, también se le daba un escalafón, como hemos mencionado, a los sordos y mudos. Es decir, se reconocía ciertas facultades que ellos podían tener. El tributo, en todo caso, estaba circunscrito a aquello que cada persona producía. Así, los pescadores debían entregar una cierta cantidad de peces, los agricultores una parte de su cosecha, los tejedores hacían las prendas de vestir para que otros miembros de la comunidad se puedan usarlas y también lo pueden usar los ejércitos. A nadie se le exigía más que a los demás y a nadie se le exigía nada que no fuera capaz de producir, cosechar o cazar. Déjame explicarte. En realidad, entonces, al comprender que cada sector productivo contribuía con la parte que producía, entonces podíamos afirmar que había un cierto conocimiento de principios tributarios. Es decir, estamos hablando de que los incas tenían ciertos conceptos de justicia de los que actualmente nosotros conocemos como principios tributarios y que están en nuestro código correspondiente. Los principios de igualdad, los principios de no confiscatoriedad de los impuestos. En realidad, entonces, podemos afirmar de que los incas tenían este conocimiento. Y eso es muy bueno saber que esas culturas desarrollaron tal capacidad de aplicación de la norma y de la ley y de la justicia, aún sin tener normas escritas, aún sin ser un imperio romano, aún sin ser cualquiera de las culturas que ya hemos revisado, que tenían normas tan antiguas, o cualquier forma de escritura como la cuneiforme o aquella que desarrolló el código de Hammurabi. Es importante entonces entender que a través de la costumbre, la fuerza de la costumbre, la fuerza de lo consuetudinario y la fuerza de lo espontáneo era ya establecido y norma en el imperio inca. Y es también importante darnos cuenta que estos principios nos han acompañado hasta el día de hoy. Bien, ahora, no solamente el trabajo tenía su desarrollo con la tributación, también tenía ciertos conceptos respecto a lo que es jubilación. Sí, efectivamente, cuando ya un hombre o una mujer no tenía la edad del trabajo obligatorio, es decir, superaba los 52 años, entonces ya tampoco tenía la capacidad y la obligación de tributar. Simplemente pasaban a ser consejeros, pasaban a ser guías, operadores, ¿no? Como consejeros de aquellas nuevas generaciones que se dedicaban a la actividad productiva en la cual ellos se habían desarrollado. Estos maestros o consejeros eran muy respetados, es decir, los ancianos dentro de la vida pública de los incas eran muy respetados y muy apreciados y también eran en cierta forma protegidos por el escalafón social en el cual se les colocaba, es decir, la de maestros. Ahora, aparte de la familia, aparte del trabajo, aparte del tributo y de las clases sociales, también el imperio inca tuvo un gran desarrollo en lo que vamos a ver a continuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Exactamente, el proceso judicial. Los incas estaban caracterizados por su rapidez en lo que es la administración de justicia. La acusación se hacía de oficio o también lo hacían las autoridades. La pena estaba previamente establecida, algo así como un código penal, ¿no? En el cual tendríamos que aplicar lo que la norma decía. Y había jerarquías en la aplicación de las leyes de acuerdo a la naturaleza del delito y a la persona que había delinquido. Era gratuito, no existían los abogados. Ahora, quiero explicarte algo. ¿Por qué no existían los abogados? Bueno, la idiosincrasia y la cosmovisión de ellos era de que era necesario aplicar la pena ante un hecho probado. No se necesitaba que nadie se defendiera, o en todo caso el inculpado tenía que defenderse por sí solo. ¿Sabes qué le pasaba a aquella persona que defendía y pretendía ser la de abogado en la época incaica? Pues simplemente se le aplicaba la pena del inculpado. Es decir, corría la misma suerte de aquel que iba a ser condenado. Entonces vaya usted a saber quién quisiera ser abogado.
Volvamos a la diapositiva. Bueno, en el proceso judicial existían lo que nosotros llamamos como los decuriones. Los decuriones tenían a su cargo, ¿no?, a un grupo de 10 familias. Los decuriones, según Garcilaso de la Vega, eran la escala más baja de la autoridad y actuaban a la vez como jueces y como fiscales en el caso de los delitos. Tenían que actuar de oficio, pues si las personas a su cargo cometían un delito y estas personas no eran sancionadas, el castigo era sobre ellos. ¿Se dan cuenta entonces? Una verdadera motivación para esas autoridades locales, pues obviamente si alguien robaba y no se le castigaba, a este decurión se le tenía que condenar por delito ajeno. Bueno, aunque esto no está contra un principio penal actual, sin embargo, pues era muy práctico en el Imperio Inca que estos decuriones sean muy eficientes en la administración de justicia. El castigo, como recaía sobre ellos, entonces ellos también recibían doble pena. Primero, por no haber hecho bien su oficio, y segundo, por haber callado un delito ajeno. Bueno, en caso de duda, los decuriones podían apelar a la autoridad superior, donde esperaban ser perdonados o en todo caso comprendidos. Los reos proclamaban con mucho ardor su inocencia. No eran sometidos a un proceso común, sino que se les sometía al juicio divino. ¿En qué consistían estos juicios divinos? Eran encerrados en una celda con fieras y animales ponzoñosos. Si sobrevivían, se les consideraba inocentes y ya no eran juzgados. Pero si morían, lo que generalmente ocurría, pues significaba que la divinidad los había castigado. Imagínense ustedes si el día de hoy quisiéramos aplicar el juicio divino a muchos de los inculpados que son detenidos. Estoy seguro pues que la Administración de Justicia tendría un gran desafío para luego pagar las culpas por tanto inocente que definitivamente quizá pudiera ser condenado. Las leyes eran absolutas y el juez no podía arbitrar sobre la pena, porque se consideraba que podría nacer grandísima confusión. Si eso ocurría, ya que el pago o los ruegos podrían hacer venales a los jueces. Los testigos eran admitidos en los juicios y ellos, antes de dar su testimonio, prestaban juramento por el Inca y por sus dioses y eran severamente castigados si incurrían en perjurio. Había inspectores que comprobaban la correcta administración de justicia y lo hacían muy bien, sin sobornos, porque quien daba o recibía algo era muy castigado por el Inca, según afirma el gran cronista y legislador español Vaca de Castro en una de sus crónicas. En la aplicación de las sentencias, los incas daban mucha importancia a la condición social de los reos. Así, para castigar los delitos más graves, aquellos que merecían la pena de muerte, como en la imagen que les estamos mostrando en este instante, ¿no?, como el adulterio y otras similares, para castigar estos delitos, mientras formaban parte del pueblo eran condenados a la hoguera o al despeñamiento o al apedreamiento, como estamos viendo aquí, ¿no? Los miembros de la nobleza eran decapitados en un acto privado. Según el gran historiador Jorge Basadre, el derecho penal en el tiempo de los incas era definitivamente draconiano, ¿no? Y había frecuente desproporción entre el delito cometido y la pena aplicada. Algunos historiadores, por ejemplo, dicen que eran los quipus los instrumentos con los que este sistema de control y contabilidad se realizaba, pero tienen reparos en dar opiniones muy precisos sobre las características de un sistema judicial que, sin embargo, según los testimonios, existía y funcionaba. Sin una legislación específica y amplia, yo me pregunto, ¿hubiera sido posible organizar y mantener el funcionamiento de un imperio? Ven conmigo y pregúntate, ¿hubiera sido posible mantener a una población distribuida en un inmenso imperio, un inmenso territorio, cultivando la tierra, pescando, abriendo caminos, levantando grandes construcciones que hoy día nos admiran, manteniendo un orden y un respeto a la autoridad y un orden y obediencia a los acuerdos de la comunidad, sin contar con un ordenamiento jurídico? No, eso es imposible. Los estudiosos de la historia del derecho en realidad no tienen respuestas en estos momentos para precisar si estas leyes eran de orden público o eran de orden privado, ¿no? Pero Jorge Basadre dice, por ejemplo,
que la defensa del orden público, así como el monopolio de los caminos, el manejo de las estadísticas que hacían los quipucamayocs, la estricta seguridad militar y un extremo rigor penal para cualquier intento de rebelión o subversivo, fueron normas o leyes que ayudaron para que el imperio inca sea el gran imperio que hoy día conocemos. Añade Basabre que cabe hablar de normas jurídicas en el incanato. Voy a mostrarles entonces la figura, ¿no?, de lo que era el emperador. Añade Basadre que cabe hablar de normas jurídicas en el incanato, aunque dado que éstas se mezclaban con elementos de tipo consuetudinario, religioso, moral, económico y de jerarquías, y que la autoridad del Inca era absoluta, no debe sobreestimarse el contenido del llamado derecho incaico. Ven conmigo. Entonces, ¿existió o no existió un derecho incaico? La escritura no nos va a demostrar hasta hoy, y no lo va a hacer porque no existe escritura, si existió o no el derecho incaico. Debemos encontrar la prueba de su existencia en los elementos sociales que rodearon a la estructura y al desarrollo y a la evolución tan grande e impresionante que alcanzó el imperio del Tahuantinsuyo. Los emperadores del Tahuantinsuyo y sus principales funcionarios entendieron la importancia de un orden establecido. Los principales caciques y curacas de los grandes asentamientos religiosos y de los grandes asentamientos humanos y culturales de los cuales se unieron y formaron parte del imperio Tahuantinsuyo, también es la prueba vívida de que existía un ordenamiento jurídico, un ordenamiento legal o una forma de convivencia basada en la costumbre y en la tradición oral. Esto nos demuestra cuán poder tiene la norma, la ley, no importa que ésta sea escrita y se manifieste como una norma positiva o se manifieste de una manera oral y consuetudinaria. Siempre que la ley y la norma exista, entonces podemos estar seguros que cualquier organización social podrá alcanzar un nivel de cultura y un nivel de progreso que contribuirá a la búsqueda de su bien común y al equilibrio de la administración de justicia dentro de sus fronteras. Entonces, ¿podemos hablar de un derecho incaico? Sí podemos hablar de un derecho incaico, un derecho que se manifestó, que rigió la vida y la costumbre de un imperio que cuando fue conquistado, cuando fue descubierto por los conquistadores españoles, constituía en los primeros años un imperio joven, un imperio que recién se estaba desarrollando. ¿Qué hubiera pasado si los conquistadores no hubieran llegado? Hoy día estaríamos hablando no solamente de la gran civilización inca, sino estaríamos hablando de uno de los imperios más grandes, ya siéndolo, seguiríamos hablando de uno de los imperios más grandes y quizás más largos, tanto así como el imperio romano. Gracias por acompañarme en la enseñanza de la historia del derecho inca y del derecho peruano. Vamos a seguir entonces con los siguientes temas, porque nos falta analizar la historia del derecho peruano en la época de la República y en esta época moderna, contemporánea, derechos que existían y que se respetaban durante el incanato. Pero a pesar de ello, quizá por seguir estrictamente una metodología profesional, algunos especialistas en el estudio de la evolución del derecho no lo consideran así, debido a que la falta de escritura no ha dejado evidencias concretas sobre las leyes a través de las cuales los incas manejaban su poderoso imperio. Sin embargo, la organización y las diversas costumbres que rigieron durante el incanato existían ya en las culturas preincaicas, como hemos visto en el tema anterior, y fueron incorporadas progresivamente a la vida de los grandes incas, cuando estos fueron conquistando diversos territorios. La cultura incaica, dicen los historiadores, perteneció junto a la de los aztecas y de los mayas a la tercera etapa de la humanidad, es decir, aquella en la cual ya el hombre dominaba la naturaleza y hacía uso de ella. Bienvenidos una vez más. Estamos en el tema 2 de esta unidad. Vamos a estudiar el derecho incaico. Como recuerdas, hemos visto anteriormente el derecho preinca y hemos llegado a la conclusión de que el derecho preincaico tenía muchos elementos muy importantes y muy interesantes referidos con la oralidad, la costumbre y la espontaneidad de solucionar los problemas sociales en el mismo momento donde se presente.
También habíamos reconocido, en base a los historiadores, antropólogos y a los cronistas, y también a los arqueólogos, de que los pre-incas tuvieron grandes culturas y grandes civilizaciones. Normas, pues una de las reglas de las autoridades incas eran que los pueblos que se incorporaban al imperio conservaran sus costumbres si éstas no estaban en abierta contradicción con las ya existentes a nivel del emperador, en el cada vez más creciente reino del Tahuantinsuyo. Cieza de León, uno de los cronistas del siglo XVI, estuvo asombrado del sistema de leyes y castigos existentes en el imperio incaico a la llegada de los españoles. Escribió él en una de sus crónicas lo siguiente. Vamos a ver la diapositiva con esa crónica. De tal manera, dice, entendían los incas el proveer justicia que ninguno osaba ser desaguisado ni hurto. Tanto la administración del imperio como la vida familiar, el culto religioso y el aspecto laboral y tributario estaban sujetos entonces a las reglas. En época de su mayor esplendor, el imperio incaico llegó a ser un estado inmenso, pues abarcaba muchos de los países que hoy día pueblan América Latina. Para ser más exactos, los territorios que ocupaba el Tahuantinsuyo eran los que hoy pertenecen al Perú, a Argentina, a Bolivia, a Colombia, a Chile y a Ecuador, donde había incluso grandes núcleos de población con variados grados de cultura originarios de las regiones. Antes de ser conquistados por los incas, estos grupos humanos que habitaban esos territorios tenían sus costumbres establecidas, las mismas que constituían un conjunto de normas que algunos historiadores consideran era ya una especie de derecho local, al cual fue superpuesto el que traían los conquistadores incas. Sin embargo, muchas de las más antiguas de esas costumbres perduraron a través del tiempo y de la superposición de normas, y que eso no es posible si es que no existe una organización social que definitivamente estaba normada y legislada por alguna clase de ley que hacía posible esta convivencia y esta distribución del poder. Para el día de hoy, nosotros debemos entender que los pre-incas fueron la base en el cual se constituyó el imperio incaico en lo que respecta al derecho. Quiero invitarlos entonces a ver conmigo la primera diapositiva relacionado con el derecho inca. Dicen los historiadores que el nacimiento del derecho civil se inició con la existencia de una cohesión social que inicialmente dependía del parentesco y de la religión. Esos eran los lazos más sólidos que ligaban a los habitantes del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, por lo que es posible presumir que para preservar dichos lazos a través del tiempo eran muchas las normas del